Exactamente. Este es un plan económico peronista que fue armado por el partido Principios y Valores, y uno de sus, digamos, principales exponentes es Pablo Chayú. ¿Estás por ahí, Pablo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. Un gustazo hablar con vos y tenerte acá en Inmunidad de Rebaño. Mira, te quiero preguntar específicamente por algunos aspectos que me parecen muy interesantes y muy centrales del plan económico peronista que presentaron hace días nomás. Y tiene que ver con uno de los sectores en lo que ustedes analizan en este plan, que hace todo digamos, un diagnóstico sobre el presente, y después hay algunas propuestas que realmente son muy distintas a las propuestas que escuchamos tanto en el Frente de Todos, como en sus periodistas, como también en la oposición. Y ustedes hablan, dentro de ese diagnóstico, te quiero preguntar por la interpretación acerca del agotamiento del sector público para generar empleo. Ustedes lo dicen con muchísima claridad, dicen: nuestras estimaciones indican que solo para mantener los niveles de productividad de 2016, y 2016 no era, digamos, el mejor de los mundos posibles, deberían haberse sumado 740.000 posiciones y 1.750 millones de horas trabajadas adicionales a las captadas en 2021, con unas 578.000 personas más en el empleo registrado. Es decir, ustedes realmente han encontrado un diagnóstico acerca del agotamiento del sector público para la creación de empleo. ¿Es así como está esa parte, ya que es digamos, está tan en vilo en este momento con respecto a lo que es economía popular y las soluciones que provienen de ese sector? Claro. Mira, es un punto muy, muy interesante, muy importante. Está un poco el núcleo de la cuestión. El sector público, obviamente, nosotros revalorizamos el rol del Estado en la economía como conductor, regulador, pero tiene que ver con los ingresos y los gastos. Claro. Cuando se gasta más de lo que se ingresa, llega un momento de que, bueno, no hay más fuentes de financiación y se genera entonces dos tipos de problemas. O sube brutalmente la tasa de interés porque el sector público tiene que conseguir el dinero de alguna manera, o se produce un déficit en el sector externo porque la inversión o el gasto es superior al ahorro. Esas dos cosas hacen que rápidamente se agote la posibilidad de imprimir un sello a la demanda que venga por el lado del sector público. En ese caso, el que tiene la capacidad de reacción es el sector privado. Y es algo que hemos descuidado en los últimos años. Es el sector privado que tiene las reservas y que tiene las posibilidades de sacar adelante el país, siempre bajo la conducción del gobierno. No queda ninguna otra alternativa. No es que, bueno, dejemos todo libre y un Estado presidente y eso arregla las cosas, porque no solo las arregla, sino que las desarregla aún más. Exactamente, hay que reconstruir la oferta, usted dice. Todo lo que tiene que ver con la productividad del trabajo. Ahí está. Simplemente lo que uno dice es esto. El gasto público no genera la riqueza de un país, sino que es la riqueza del país la que le brinda al Estado la cantidad de recursos que necesita el Estado para cumplir eficientemente sus funciones. Bueno, estamos en un punto en que este postulado se ha hecho de una realidad incontrastable, ¿no? Pablo, otro de los temas que me parecen sumamente interesantes, porque es otra manera de pensar las instituciones económicas, es de que está obviamente dentro del plan económico peronista que presentó el partido Principios y Valores la semana pasada, si no me equivoco, es sobre la estructura de dirección del Banco Central. Ustedes en uno de los puntos dicen: el Banco Central tiene que conformar su estructura de dirección
cambiando los intereses que representan y los saberes que portan con representantes de la nación, de las provincias, de las gremiales empresarias y la Confederación General del Trabajo, y se priorice el trabajo y la producción. ¿Podés ampliar un poco esta idea que presentaron en el plan, ya que contrasta mucho con un BCRA que está dirigido a esta especie de economistas que solo saben de finanzas y que nos hablan, cuando nos hablan siempre de posiciones accionarias y cuestiones que tienen que ver con el mundo financiero? Ustedes en el BCRA dicen, bueno, acá tiene que estar el trabajo y la producción. ¿Podrías ampliar un poquito esta idea? Me parece muy interesante. Sí. Mira, dos cosas. Primero, el punto está en el sector público. Hay que equilibrar el sector público, porque si no, ¿qué sucede? El sector público demanda dinero al Banco Central, el Banco Central le presta dinero en forma, o le da dinero en forma de emisión, y en la emisión, ¿qué hace con la emisión? Bueno, se endeuda el Banco Central con el sistema financiero a través de las LELIQ, lo que eran las LEBAC, etcétera. Una bola ¿Quiénes salen gigantesca, ganando? ¿no? ¿Quién sale ganando esto? El sistema financiero, sin ninguna duda. Claro. El Banco Central con esto le asegura al sistema financiero un pasar muy bueno. Es uno de los sectores privilegiados con este sistema que se ha creado. Solucionado el tema del sector público, grabando, como habíamos hablado, los sectores rentísticos de la economía, queda por sanear la situación del sector financiero. El sector financiero viene ya desde hace muchos años en complicidad con el Banco Central, o el Banco Central en complicidad con el sector financiero, sosteniendo una situación de financiamiento del sector público cómodo para los tres integrantes. Ahora, hay que romper esta lógica, hay que romper el maridaje entre el Banco Central y el sistema financiero. Hay dos maneras de romper ese maridaje. Primero, ya dijimos, la condición es el equilibrio del sector público. Pero después el directorio, o sea, la conducción del Banco Central, ya no puede estar más en manos de académicos y de financistas que viven o en una torre de cristal o que viven defendiendo los intereses del sistema financiero. Por eso decimos, bueno, esto hay que cambiarlo de raíz. ¿Y cómo se cambia de raíz? Con un directorio que represente los intereses de la economía real, los intereses de la producción y del trabajo, como condición a su vez de que todo el ahorro monetario del sistema financiero ya deje de estar en la bicicleta esta de financiar al Banco Central, que a su vez financia al sector público. Todo el ahorro monetario, ¿a dónde se va? Se tiene que dirigir imperativamente a fomentar la producción y el empleo productivo. Entonces, ahí viene el tema de que es estratégico y es prioritario cambiar el directorio del Banco Central, porque es la manera con que el Banco Central se enfoque en lo que el país necesita, que es fomentar la producción y el empleo productivo. Un último asunto que me parece clásico dentro de la mirada peronista, en el sentido del modo que piensa la sociedad, es el tema del pacto social. Ustedes lo llaman un magno acuerdo social. Sí. Esto, digamos, el Frente de Todos ha intentado llevarlo adelante de una manera marketinera, con el Consejo Económico y Social, y a las vistas está el modo en que eso se desarrolló, es decir, para la foto, y el modo en que fue eyectado finalmente, o renunciado, o renunció, lo que usted quiera, Vélez, ¿no? Que estaba justamente a cargo de esta institución que es muy importante para organizar en acuerdos lo que es los cambios en la productividad, digamos, una negociación entre los trabajadores y los empresarios. Ustedes retoman esta idea, en realidad siempre estuvo en la mesa, y nos hablan justamente ahí de la necesidad de capturar, así, mediante la presión sobre las rentas naturales, la renta extraordinaria. Te pregunto por esta organización del acuerdo social, ya que
siempre sabemos que en general el sector agrario más concentrado, aquel que tiene su representación en la sociedad rural, suele, digamos, negarse a los acuerdos, al diálogo, y por supuesto, cada vez que hay una medida que contraría sus intereses, recurren al Poder Judicial de múltiples formas. ¿Cómo se llevaría adelante en el contexto o en el marco de este plan económico el acuerdo social? Bueno, el acuerdo social es mucho más amplio que el que incluye al sector agropecuario, pero acá es necesario hacer una diferencia. ¿Dónde está el beneficio extraordinario? Está en el sector rentístico de la producción agropecuaria, no en los productores agropecuarios. Y el sector rentístico de la zona agropecuaria son los propietarios de la tierra en el núcleo de la pampa húmeda. Ese es el sector al cual apuntamos nosotros. Ahí están los beneficios extraordinarios. Como beneficio extraordinario no están justificados por la producción, claro, sino que están justificados por el particular lugar que ocupa este sector, que es el propietario. Bueno, el punto es, hay que tomar esos beneficios extraordinarios de una manera muy especial, bajarlos a los que son los beneficios normales, de tal manera que los costos para el productor agropecuario, uno de los costos del productor agropecuario es lo que paga por la tierra. Los costos bajan sustancialmente y eso permite poner las retenciones. Pero cuando uno hace el balance del sector agropecuario, el sector agropecuario no se siente castigado por las retenciones porque le hemos bajado los costos. Claro. No solo los costos del pago de alquiler, sino también los costos del gasoil. ¿Y por qué esto? Porque también hay beneficios extraordinarios en la producción de petróleo y de gas, que son injustificados. ¿Y cómo se eliminan los beneficios extraordinarios ahí? Diciéndole, bueno, el precio de los combustibles líquidos y gaseosos será de acuerdo a sus costos. Y ahí eliminamos los costos, los beneficios extraordinarios, bajamos el precio. Tres entonces elementos que hacen que los productores agropecuarios hasta pueden llegar a beneficiarse. Primero, la baja de alquileres. Segundo, la baja en el precio del gasoil. Y tercero, la baja importante en la tasa de interés. Por este cambio en el sistema financiero que estamos propiciando. De esa manera pero de esa manera se quedaría diferenciado entre aquellos que producen de aquellos que simplemente viven de la renta de los campos. Así es. Esa es, sí, claro. Es tal cual como lo dijiste, es eso. Bien. Y es una diferencia importantísima a establecer. Sí, eso quiebra el bloque y posiblemente la representación. Y bueno, perdón, lo interrumpí. No, está bien. Ahora, hay otro punto en el acuerdo magno, el acuerdo social. Es un acuerdo basado en compromisos efectivos. No se trata de firmar acuerdos y decir, sí, pongamos de acuerdo, no, un minutito. El primero que toma compromiso efectivo es el sector público, porque si no, no habría otra manera de hacer, voy a utilizar una palabra un poco fuerte, de obligar al sector privado que asuma compromisos en correspondencia con los compromisos que está asumiendo el sector público. Y el sector público dice, mire, señores, el tipo de cambio es el que nosotros calculamos, las tarifas van a estar de acuerdo a los costos, los impuestos no van a aumentar, las tasas de interés van a seguir este curso. Y nosotros nos comprometemos a eso en un plan. Muy bien. ¿Qué hace el sector privado? Y se compromete a su vez en la estabilidad de precios, el aumento de la producción, el aumento de la inversión. Claro. Entonces, es un acuerdo social diametralmente distinto a lo que hemos venido intentando en los últimos tiempos, que más se pareció una asamblea estudiantil de buenas intenciones. Esto es una cosa diametralmente opuesta. Es un acuerdo basado en compromisos. El primero que se compromete es el sector público y inmediatamente se compromete el sector privado. Excelente, Pablo. Nos brindaste una
un buen panorama. Emiliano, ¿tenés alguna pregunta? Sí, ¿qué tal, Pablo Chayú? Buenas tardes. Emiliano ¿Cómo Delio estás? te habla. Sí, acá Bien. estaba escuchando atentamente el planteo. ¿Cómo serían ahí las posibilidades, más allá de que, bueno, que es un plan que siempre se puede, digamos, hacer efectivo, pero cuál sería la apoyatura, digamos, en los distintos actores sociales, digamos, sindicatos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y política, que podrían hacer carne en este proyecto? Bueno, está abierto y por eso lo estamos publicitando y por eso estamos publicándolo. Sí, Yo creo que tendría que tener un fuerte apoyo porque en definitiva es lo que saca al país de la posición esta, de la crisis tan intensa que está viviendo. Porque, ¿qué es lo que se está proponiendo desde otro lado? Es interesante, y un minuto más. Se está proponiendo más ajuste o menos ajuste, pero no se está poniendo la superación del ajuste. claro. Lo que nosotros estamos proponiendo es superar el ajuste en un sentido de expansión de la economía. Sí, ahí Y hay estamos diciendo de dónde salen los recursos para equilibrar las cuentas públicas, de dónde salen los recursos para el sector externo. Ahí hay una cosa Entonces, que se habla mucho, que es el tema de si el Estado gasta de más o gasta de menos, pero nunca se ve cómo gasta, en qué gasta el Estado, más allá de, bueno, esa cantinela de que hablan siempre de los empleados públicos y eso que hace años que, bueno, que está demostrado que en la Argentina no tienen más o menos empleados públicos que los países europeos o los Estados Unidos inclusive. Pero digo, nunca se analiza, más allá de que viene la derecha y dice tenemos que ajustar, bajar el gasto público, despedir empleados y sacar subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. O bueno, o también la otra visión, que son las herramientas que da la economía, como es, digamos, los subsidios, pero nunca se fija cómo gastar y cómo redireccionar para que el Estado sea más eficiente, ¿no? Independientemente de las herramientas de financiación. claro. Sí, Y el Estado va a ser más eficiente cuando el sector público esté trabajando a pleno y haya pleno empleo productivo. sí. Y ahí va a ser muy eficiente el Estado. Pero las otras salidas son falsas. La salida de bajar el gasto público. Sí, que es lo que, Porque, digamos, lo que hizo Mauricio Macri en 2018-2019, que bajó el gasto público claro, pero y ese bueno, vimos peligro las que tenemos consecuencias, ahora, ¿no? Claro, hay una continuidad, dice Pablo. Ese es el peligro que tenemos ahora. Claro. Porque usted dice, Sí. bueno, vamos a bajar el gasto público, Sí. o también uno puede decir, bueno, que el Banco Central emita todo lo que necesita el gasto público. Sí. Son dos salidas falsas. Sí, Pero hoy el dilema falso es, por un lado, ajustar mucho o por otro lado, ajustar poco. claro. Ambas posiciones son falsas y lo único que van a hacer es hacer más grave la crisis que estamos padeciendo. O sea, Pablo, vos lo que ves ahí es la necesidad de replantear el rol del Estado para replantear el rol de la economía argentina y de todos los sectores productivos, tanto agrícolas, industriales, digamos, del sector servicios, reconfigurar todo este mapa de interrelacionado, ¿no? Así es. Excelente, Pablo, te agradezco por que hayas pasado acá por Inmunidad de Rebaño. Es realmente muy agradable escuchar una idea de sistema, ¿no? Un plan que piensa todas las variables económicas desde el punto de vista del trabajo y no desde estas miradas meramente o financieras o de parches, ¿no? Ponen un parche, sacan otro y parece que Tal cual como lo estás diciendo. la cosa no termina más y sinceramente nos están enloqueciendo. Muchas gracias, Pablo, por pasar por este programa. Sí, pasaba Pablo Gracias a Chayú. ustedes. Un abrazo. Pasaba Pablo Chayú, economista de la agrupación Principios y Valores.